Hola, sean todos bienvenidos a Ruth, una historia de redención. Ahora la temporada número 2. Estamos gozosos de haber vuelto y le damos la gloria a Dios porque estábamos ansiosos por volver a estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. También sabemos que muchas lo estaban esperando y le damos las gracias por ser paciente y tenemos mucho que estudiar. Así que en el episodio anterior quedamos en el capítulo 14. En el capítulo de hoy, capítulo número 15, vamos a estar estudiando algunos aspectos muy importantes. Así que espero que puedan quedarse conmigo y podamos estudiar este libro que habla nuestras vidas y que es de mucha bendición. Y antes de empezar, queremos invitarlos a orar con nosotros para así poder empezar a escudriñar la palabra de Dios. Señor, en este momento queremos darte la gloria, darte la honra, agradecerte por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Hoy quiero pedirte, Señor, que puedas tú hablar a nuestras vidas, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, que tú puedas enseñarnos, Señor, a caminar contigo. Enséñanos tu verdad, porque tu palabra es verdad, y que ella pueda producir todo el bien que tú quieras producir en nuestras vidas. Dejamos este estudio del día de hoy en tus manos y queremos, Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos que hemos estado hablando ya acerca del personaje de Booz y hemos estado viendo que desde que Booz entra en escena, hemos visto esa delicadeza y esa gracia con la que ha estado tratando a Ruth. Y vemos también que Booz era un hombre piadoso que se preocupaba por los pobres. También hemos estado viendo, y esto es muy importante para nosotras mujeres, que Booz es el que siempre ha tenido la iniciativa para con Ruth. Lo vimos al preguntar por Ruth, lo vimos cuando él mismo es quien se acerca a Ruth, lo vimos cuando él invita a Ruth a quedarse en el campo y en los próximos versículos lo vamos a seguir viendo teniendo él la iniciativa. Y ahora vemos a Ruth que está asombrada y maravillada con esa gracia que Booz ha derramado para con ella, que Booz le ha regalado a Ruth. Pero lo que Ruth no sabe es que le espera aún más. Y en el capítulo 1 vemos el compromiso de Ruth para con Noemí, para con su pueblo, para con su Dios. Pero ahora vamos a estar viendo el compromiso de Booz para con Ruth. Y vamos a seguir estudiando donde quedamos en el verso 13 del capítulo 2, la parte A, donde dice: entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. Y notamos aquí que todo lo que Booz ha dicho ha consolado y ha alentado el corazón de Ruth. Y lo que Ruth está sintiendo no es más que agradecimiento por todo lo que Booz ha hecho con ella. Y es hermoso porque Ruth no encuentra otra palabra sino gracia para lo que está pasando y lo que ella está percibiendo delante de Booz. Y quiero que nos quedemos con esta palabra, gracia, porque es una palabra muy hermosa que hemos experimentado nosotros también como hijos de Dios y que vamos a explorar un poco. Y una vez más podemos evidenciar que lo que para la ley no es posible, para la gracia es posible. La ley no le permitía a Ruth experimentar todas estas bondades y mucho menos vivir bajo el amparo de Dios. Pero Ruth había sido predestinada por Dios mismo para estar bajo su gracia. Y qué lindo que Booz no se abstenía de derramar esta gracia sobre Ruth. Y espero que recuerden lo que hemos hablado en episodios anteriores. ¿Quién fue la madre de Booz? Esto explica esas acciones que Booz está teniendo con Ruth. Recordemos que, como lo hemos hablado, la madre de Booz fue Rahab, la prostituta, quien gozó de la gracia de Dios sobre su vida. Y ahora vemos a Booz
que está extendiendo esa misma gracia que vio sobre su madre, sobre su propia madre, ahora con Ruth. No queremos adelantar mucho con respecto a esto, porque lo vamos a ver más adelante y más profundo, pero lo que sí queremos es que puedan entender que la gracia que Boaz extiende a Ruth fue la misma que él mismo vio en su madre y en su propio hogar. Por esto también podríamos pensar que esa gracia que Ruth estaba recibiendo de parte de Boaz era la misma que él mismo experimentó, no solamente en su hogar con su madre, sino en su propia vida, cuando en tiempos de sequía, cuando en tiempos difíciles en Belén, cuando ya lo estudiamos, cuando Elimelech decide abandonar Belén e irse a Moab porque eran tiempos difíciles, Boaz decide quedarse en Belén, decide confiar en el Señor y Boaz recibe gracia delante de Dios. Y vemos cómo Dios lo prosperó. Y fueron tiempos duros donde Boaz se refugió en las alas de Dios. Y ahora Boaz le dice a Ruth, esas alas a las que has venido a refugiarte fueron las mismas que refugiaron a Boaz. Y Boaz sabía entonces de lo que estaba hablando. Boaz mismo lo había experimentado. Ahora podemos ver que estas palabras que Ruth está diciendo son hermosas y muestran que lo que está pasando y lo que está ocurriendo en la conversación con Boaz es el primer acto alentador que le ocurre a Ruth después de la muerte de su marido. Hasta ahora Ruth había vivido y había hablado de luto, de exilio, de pobreza, pero ahora encontramos que Ruth está hablando de gracia. Y con esto vamos a pasar a la parte B del versículo 13, donde dice, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. Hablar con bondad aquí quiere decir hablar al corazón. Y aunque en el hebreo esta palabra tiene muchos significados, lo que significa en este contexto es que Boaz estaba consolando a Ruth. Esta palabra quiere decir consolar. Ruth le dice que él la estaba consolando. Y vemos esta misma frase en Génesis 50, versículo 21b, cuando José consoló a sus hermanos después de la muerte de Jacob. Y muchos de ustedes recordarán la historia que José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo en prisión, su padre vivió toda gran parte de su vida creyendo que su hijo estaba muerto, y luego que se reencuentran y su padre muere, José le dice estas palabras hermosas que aparecen en Génesis 50:21 y son las mismas, es el mismo verbo que aparece aquí en Ruth cuando dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y qué hermoso esto, porque la palabra de Dios nos muestra que así como Boaz habló con gracia a Ruth y así como José habló con gracia y consoló el corazón de sus hermanos, muchas personas que están a nuestro alrededor, que están pasando por tiempos difíciles, necesitan eso de parte de nosotros los hijos de Dios. Y esas personas pueden ser tu esposo, tus hijos, tus padres, tus suegros, tus hermanos, un compañero de trabajo, que hoy están necesitando, más que muchas veces podemos convertirnos en jueces, podemos convertirnos en esas personas que señalan el pecado de otros, que señalan las debilidades de otros, pero que Dios quizás quiere usarte para que tú puedas hablar con gracia a esas personas y puedas consolar el corazón triste, el corazón abatido de estas personas que están a tu alrededor. Ahora vamos a estudiar el verso 13, la parte C, donde dice, aunque yo no soy como una de tus siervas. Creo que en este punto estamos conscientes de la humildad de Ruth y que esta humildad es manifiesta una y otra vez, no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones. Y una de las cualidades de esas personas que han entendido la gracia de Dios sobre sus vidas definitivamente es la humildad. Y hoy quiero que podamos evaluar nuestros corazones
y saber si realmente estamos siendo humildes como lo fue Ruth. Y quiero dejar algunas características que si tú quieres puedes ponerle pausa a este video y examinar tu corazón para saber si está fallando o si hay alguna de estas características de la humildad en tu corazón. Dice, la humildad no reclama. La humildad no espera absolutamente nada. La humildad jamás exige derechos porque entiende que no es merecedora de nada. La humildad siempre es manifiesta con asombro y rectitud. Y definitivamente todas estas características las vimos y las hemos estado viendo en Ruth. Ahora quiero que nos preguntemos si también la hemos visto en nosotros. Y la Biblia nos habla que hay muchos beneficios en la humildad cuando somos humildes. El primer versículo que quiero compartir con ustedes está en Santiago 4:10, cuando dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Proverbios 29:23 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y en 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y aquí vemos que Dios explícitamente nos enseña que hay bendiciones cuando tenemos un corazón que reconoce su corazón delante de Dios y nos humillamos delante de Dios. Y es que por esto, entonces no es de extrañarnos el por qué Ruth está recibiendo todas estas bendiciones de parte de Dios. Es Dios mismo cumpliendo estas promesas a la vida de esta joven humilde. Y quizás hoy en tu vida Dios te está animando a que puedas examinarte y puedas reconocer si debes volver a ese camino de humillación, ese camino de negarte a ti mismo en alguna parte en específico, en alguna área específica en tu vida, y que recuerdes que no merecemos nada, que todo lo que tenemos ha sido producto de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y necesitamos trabajar de nuevo en esta humildad para nuestro corazón. Ahora vamos a pasar al versículo 14, la parte A, donde dice, y a la hora de comer, vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. En esta acción, vos nos deja materializado una vez más su generosidad. Esta generosidad que hemos venido viendo desde que Él aparece en escena. Esto es un gesto lleno de amabilidad y de hospitalidad. Y ante la ley era más que suficiente que vos dejara que Ruth espigara en el campo, pero vos no se quedó ahí. Vos fue mucho más allá de lo que la ley le estaba exigiendo. Como vemos ahorita, vos invita a Ruth a comer con él y a descansar y a estar con los criados. Ahora quiero poner un ejemplo para que podamos entender mejor cómo sería esto en un contexto actual. Imagínense que las leyes les dicen a ustedes que si van en un auto y ven que un anciano va a pasar, ustedes deben detenerse y dejar que la persona, que ese anciano, pase primero antes de ustedes continuar. Pero cuando esto pasa, ustedes detienen el carro, pero se bajan, ayudan, toman de la mano a este anciano, lo ayudan a pasar la calle y lo ayudan con su bolsa. La ley no decía que tenían que hacer todo eso. La ley solamente decía que debían detenerse y dejarlo continuar. Pero ustedes quisieron ir mucho más allá. Esto mismo es lo que está pasando con vos. Vos no solamente está cumpliendo con una ley que Dios le da y ya con eso está bien, ya con eso está aprobado delante de Dios. Pero vos va mucho más allá y no solamente esto, sino que Él se está gozando en hacerlo. Qué hermoso detalle que nos deja ver vos en su integridad y por esto también podemos reconocer que representa a nuestro Jesucristo, a nuestro Salvador. Y ahora vemos cómo vos invita a Ruth a la mesa, un privilegio que solamente tenían los segadores.
Lo que está pasando aquí es hermoso, hermanos, porque vos no solamente la llama a comer, sino que también quiere que ella descanse. Y él mismo fue quien preparó su comida. Ahora vos le extiende a Ruth la invitación de descansar y comer. Esto va a renovar las fuerzas de Ruth. Lo que está haciendo vos aquí tiene un gran significado, porque nos muestra que vos está cumpliendo en tiempos de la ley lo que Cristo habla en el Nuevo Testamento. Y hay un versículo largo, pero que me encantaría compartirlo con ustedes. Y el versículo está en Mateo 25, del 31 al 46. Si ustedes quieren, pueden acompañarme a leerlo. Y dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en 1 de Juan 3, 17 al 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos versos son hermosos y nos dejan ver, mi hermano, que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros vamos a ser sensibles a las necesidades de nuestro prójimo y vamos a querer ser un instrumento de Dios para poder bendecir y para poder proveer a estas personas que pasan necesidad. Y su palabra misma nos dice que al hacerlo con el necesitado, lo hacemos como si fuera para Cristo mismo. Y como la palabra de Dios tiene tanta concordancia, recordamos ese pasaje cuando Dios nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vemos que vos está mostrando una fe genuina, esa fe que se muestra cuando amamos a nuestro prójimo y cuando tenemos compasión por los necesitados. Y aquí hay una connotación hermosa, porque si recordamos lo que acabamos de mencionar, que vos representa a Jesús, nuestro Salvador, en este libro, recordaremos que Jesús también nos invita a sentarnos con Él en su mesa. Y dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús también está dispuesto a sentarse a compartir su banquete con todo aquel que quiera sentarse con él, que oye su voz y que quiere abrir las puertas de su corazón. Y si tú hoy deseas que Cristo venga a tu vida y sacie tu vida, solo permite que Él te transforme. Toma tu cruz, síguele y obedécele. Y Jesús, sin duda, puedo decirte que te está esperando. Y esta invitación que vos le haces a Ruth también nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 6, 33 al 35, donde dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y tú, amigo y hermano que nos ves, la comida física puede saciar nuestro cuerpo,
pero solamente Cristo puede saciar todo nuestro ser. Él es ese pan de vida eterna que vino a darnos vida, y no simplemente vida, sino una vida en abundancia, que renueva nuestras fuerzas, que nos levanta, que nos extiende esa gracia, que nos invita a sentarnos a comer un banquete con Él. Todo lo hermoso que vemos en Boaz y que vemos que Boaz le ofrece a Ruth, aunque como hemos dicho, Boaz estaba yendo más allá de la ley, todo esto queda corto en comparación de lo que Cristo vino a darnos, vino a hacer por nosotros en este mundo. Pero también es importante y es hermoso recordar que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, Cristo también te está invitando a sentarte a la mesa con Él, a participar del pan y a participar del vino, que nos recuerda que Él entregó su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre para darnos vida eterna, y lo hizo por amor a nosotros, que Él es ese vencedor que no solamente murió, sino que también resucitó y que viene por su iglesia. Aquí la pregunta sería, ¿tú estás preparado si hoy Cristo viene por su iglesia? Y hoy debemos irnos con esta enseñanza en mente. Cristo es el pan de vida eterna que vino a saciar nuestras vidas, y nosotros debemos prepararnos para irnos con Él por toda la eternidad, para estar y pasar nuestra eternidad en sus brazos. Y hasta aquí llegamos con este capítulo de hoy de la gracia que sobreabunda, esa gracia que Cristo nos ha dado a nosotros como sus hijos y que siempre está extendiendo día a día en nuestras vidas. Espero que Dios haya hablado a sus vidas y los espero en el próximo capítulo. Dios les bendiga.